Bien, vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a tener una palabra de oración y entramos de lleno a nuestro estudio. Padre Celestial, qué lindo ha sido este día. Gracias por la vida, por la salud, por el privilegio de ser tus hijos y tus hijas. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú derramas abundantemente sobre nosotros. Tribulaciones que nos ayudan a aprender a depender de ti, que nos ayudan a crecer en nuestra fe, para prepararnos para las grandes pruebas que vienen. Esta noche vamos a hablar de el tiempo cuando tendremos que afrontar esas pruebas y pedimos que nos bendigas al estudiar este tema. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos acompañe por medio del ministerio de tus santos ángeles. Danos entendimiento, corazones receptivos y la fuerza para implementar y practicar lo que estudiemos. Te damos gracias por escuchar esta oración, pues te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Como indudablemente la mayoría de los adventistas saben, el doctor Ben Carson, famoso y respetado neurocirujano adventista del séptimo día del Hospital Johns Hopkins en el este de los Estados Unidos, se postuló como precandidato para el Partido Republicano en las primarias que todavía se están desarrollando. Aun cuando la candidatura del doctor Carson fracasó y tuvo que clausurarse, algunos medios de comunicación se enteraron de los puntos de vista en cuanto al fin que albergaba el doctor Carson como adventista del séptimo día. Creo yo que si él hubiera hecho mejor en las primarias, los medios de comunicación grandes hubieran compartido esta perspectiva de eventos finales que cree el doctor Carson. Yo quiero compartir con ustedes un blog que fue escrito por un individuo bien conocido en los medios de comunicación. Su nombre es David Korn. El blog apareció el 2 de octubre del año 2015. Cuando el doctor Carson estaba bien arriba en las encuestas de los precandidatos republicanos. Debo decir que también hubo otras organizaciones que también se enteraron de los puntos de vista del doctor Carson en cuanto a los eventos finales. Quiero compartir con ustedes lo que escribió David Korn en su blog sobre la escatología del doctor Carson. Escatología significa su perspectiva de eventos finales. Así lee: Ben Carson, el neurocirujano jubilado, quien está entre los primeros contendores republicanos del 2016, sostiene algunas creencias inusuales. Al defender el creacionismo, el doctor Carson ha dicho que Satanás inventó la teoría del Big Bang. ¿Sabe lo que es la teoría del Big Bang, no? Y que también Satanás inventó la promoción del evolucionismo. Y el doctor Carson ha adoptado y endorsado una teoría conspirativa al estilo McCarthy que afirma que marxistas nefastos por décadas han infiltrado todos los niveles de la sociedad americana, incluyendo las asociaciones de padres y maestros, con el fin de destruir a los Estados Unidos. Pero según parece, la cosmovisión conspirativa de Carson va mucho más allá de esto. En una charla que dio hace un año, Carson, quien es adventista del séptimo día, indicó que acepta una profecía oscura que emitió hace siglo y medio una fundadora de la iglesia. Ella pretendió, está hablando de la hermana White, ella pretendió que como parte del panorama del tiempo del fin,
Vendrá un tiempo en que los adventistas del séptimo día serán puestos en prisión por el gobierno y aún ejecutados meramente por observar como el día de reposo el sábado en vez del domingo. Y luego hace la pregunta, ¿cree pues Ben Carson que cuando venga el Big Bang espiritual, sus correligionistas serán arrestados, puestos en prisión y ejecutados? Aunque Carson menciona su fe en Dios cuando habla en público y en campañas, no ha discutido este concepto fundamental de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero hace un año sí se refirió a esto cuando fue invitado a predicar un sermón en una iglesia adventista del Séptimo Día en Australia. Cuando le preguntaron que describiera el panorama de los Estados Unidos, Carson dijo que la mayoría de la gente en los Estados Unidos tiene miedo de declarar su fe. Y luego continuó el doctor Carson diciendo, todavía el que está escribiendo, no sé cuál es el plan de Dios para mí en todo esto, pero sí sé al mirar las profecías que los Estados Unidos jugará un papel muy grande, que habrá primero un gran despertar religioso y lo más probable es que se levantará la persecución, particularmente por causa del sábado. Y esa persecución vendrá de parte de la derecha y no de parte de la izquierda. Está hablando de la derecha y la izquierda política. Así que los medios de comunicación descubrieron los puntos de vista de eventos finales que tenía el doctor Carson. Y claro, David Korn está criticando, llamando al doctor Carson conspiracionista. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si Carson hubiera tenido más éxito en las primarias? Podemos estar seguros que los medios de comunicación como ABC, CBS, NBC, CNN, Fox News Channel y otros medios de comunicación más grandes indudablemente hubieran cuestionado los puntos de vista de eventos finales del doctor Carson. La pregunta clave es, ¿cómo podría Carson, según David Korn, ser presidente de los Estados Unidos cuando creía o cree que este país repudiará su constitución y perseguirá y aún sentenciará a muerte a todos los que no acaten una ley dominical? ¿No es este punto de vista antipatriótico y no es alta traición contra el gobierno de los Estados Unidos sobre el país sobre el cual esperaba gobernar? Y claro, la pregunta para nosotros es, ¿hay alguna base para tal perspectiva tan conspirativa? La respuesta es que sí hay una respuesta afirmativa a esta pregunta. La base para este punto de vista se encuentra en las Sagradas Escrituras. Viene el tiempo, mis hermanos y hermanas, cuando la crítica no va a ser blandita como esta. La crítica va a ser mordaz. Y necesitamos prepararnos para ese tiempo cuando cada punto de nuestra fe será severamente criticado por los medios de comunicación y por el mundo religioso en general. El problema, mis hermanos y hermanas, es que los medios de comunicación seculares no son capaces de comprender los eventos finales. Y la razón por la cual no son capaces de entender los eventos finales es porque no confían en la historicidad de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, yo he escuchado a muchos que están en los medios de comunicación que dicen que esa idea de que hubo un diluvio universal, eso es ridículo. Y se refieren a una tradición babilonia que se llama la epopeya de Gilgamesh, para decir, eso era un mito y la historia de un diluvio era un mito también. Ahora, si no creen que hubo un diluvio universal, van a creer que será igual en la segunda venida de Jesús. Si no creen en la historia
de Génesis van a creer el panorama que encontramos en el libro de Apocalipsis. No aceptan el relato de la creación como literal. No aceptan el relato del diluvio como literal. No aceptan el relato de la Torre de Babel como literal. Dice que estas son leyendas y mitos que se pasaron de generación en generación. Y como no creen que lo que contiene los primeros capítulos de Génesis es literal e histórico, no pueden concebir que puede haber un fin como el que describe el libro de Apocalipsis. Así que nosotros que sí creemos en la Sagrada Escritura, nos incumbe no solo entender estas cosas, sino que nos incumbe enseñarlas a otras personas. Ahora, quiero que vayamos a Génesis 11. Vamos a estudiar Génesis 11 porque lo que vamos a notar es que lo que ocurrió en Génesis va a volver a ocurrir en el libro de Apocalipsis. Y si no creemos que lo que sucedió en Génesis fue literal, no tenemos ninguna base para creer que lo que va a ocurrir en el futuro va a suceder literalmente. Génesis, el capítulo 9 y el versículo 1. Esto es después del diluvio universal. Dice allí, en Génesis 9:1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Lo que Dios le dijo a Noé y a su familia es, espárzanse por la tierra, poblen toda la tierra. Pero la Biblia nos dice que en realidad los seres humanos, muy poco después del diluvio, desobedecieron el mandato de Dios de que debían dispersarse en colonias en todas partes de la tierra. Hubo un individuo, según Génesis el capítulo 10, que fue el constructor de Babilonia, que se llamaba Nimrod. Ahora, en el libro de Génesis, mis hermanos y hermanas, los nombres son muy importantes. El nombre denota el carácter de la persona o el carácter del lugar. Por ejemplo, tenemos el nombre Jacob. Ese nombre describe el carácter del personaje. Significa suplantador, y así era. Pero cuando luchó con el ángel, se le cambió el nombre a Israel, príncipe de Dios, porque su carácter había cambiado. Los nombres importantes. El nombre Abraham fue cambiado a Abraham. Sarai, Risa, fue cambiado a Sara. El nombre de un lugar, Yahweh Jireh. ¿Recuerdan? En Génesis el capítulo 22, Jehová proveerá, cuando Abraham estuvo dispuesto de ofrecer a su propio hijo. Cuando Jacob luchó con el ángel, el nombre del lugar se llamaba Peniel, que significa el rostro de Dios. Dice, porque he visto a Dios cara a cara y he sobrevivido. Es decir, en Génesis, cuando hay un nombre, no es solo un distintivo, sino que es importante en describir el carácter de la persona o el carácter del lugar. Y podríamos mencionar también la palabra Babilonia, de lo que vamos a hablar. ¿Qué significa Babilonia? Confusión, exactamente. ¿Ese es el carácter de Babilonia? ¿Confusión? ¿Cómo no? El nombre describe el carácter. Y por lo tanto, cuando Génesis el capítulo 10 nos dice que el constructor de la ciudad de Babilonia y de la torre de Babel fue un personaje llamado Nimrod, tenemos que prestarle atención al nombre Nimrod. El nombre Nimrod significa rebelión. ¿Le cuadra bien el nombre al constructor de la ciudad de Babilonia y su torre? ¿Le cuadra bien el nombre? Rebelión. ¿Cómo no? Es decir, que Nimrod dijo, no vamos a esparcirnos por todo el mundo en colonias, en diferentes lugares. Vamos a consolidarnos y a unirnos en un solo lugar. Contrario al mandato de Dios. Vamos a Génesis, el capítulo 11. Génesis, el capítulo 11. Y vamos a leer los versículos 1 y 2 en cuanto a este mundo que existía en los días de Nimrod. Dice allí, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. No había diferentes idiomas.
Todos estaban en la misma página. En inglés decimos, we're all on the same page. Todos estaban en la misma página. No significa esto que solamente hablaban un idioma, sino que significa que estaban todos con un mismo modo de pensar. Y sigue diciendo, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y empezó a crecer la colonia. Esto es como 100 años después del diluvio. Y está creciendo esta colonia y la gente se está centralizando allí. No quiere dispersarse como Dios había mandado. Claro, todos hablaban el mismo idioma y tenían la misma cultura, básicamente. Y por lo tanto, ahora deciden desempeñar un proyecto. Se encuentra en los versículos 3 y 4 de Génesis 11, el proyecto. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, y ahora escuchen la terminología, y edifiquémonos una ciudad. En inglés dice, let us. Es decir, se trata de ellos, lo que ellos quieren. Dice, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue hasta ¿dónde? Hasta el cielo, y hagámonos un nombre. ¿Qué quiere decir hagámonos un nombre? Hagámonos famosos. ¿En quién se centró esta empresa? ¿En Dios? Oh, en ellos, la grandeza de ellos, la fama de ellos. Dicen entonces, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Y ahora fíjense por qué no querían, que ellos no querían esparcirse como Dios había dicho, porque sigue diciendo, por si fuéramos ¿qué? Esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué era lo que no querían? No querían esparcirse. Dice, vamos a centralizarnos, vamos a establecer una civilización centralizada en un lugar. Edifiquémonos una ciudad y edifiquémonos una torre para nuestra fama y para nuestra grandeza. La hermana White describe los objetivos que ellos tenían al edificar esta ciudad y esta torre. Patriarcas y Profetas, página 54. Recuerden que estamos estudiando lo que ocurrió en Génesis, porque eso va a ocurrir de nuevo. Es decir, primero estudiamos el marco histórico y luego vemos cómo eso se aplica al marco final o al marco escatológico. Patriarcas y Profetas, página 54, nos explica por qué es que ellos querían construir esa torre y esa ciudad. Dice, decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas, ahora escuchen, ¿por qué idearon esto? Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. No queremos centralizar y mantener a todo el mundo unido. Sigue diciendo la sierva de Dios, Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñoreasen de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo. ¿Por qué no querían dispersarse? Porque querían estar unidos en un solo cuerpo. ¿Con qué propósito? ¿Quién fue el constructor? Nimrod. ¿Qué significa su nombre? Rebelión. Esta era una empresa rebelde. Directa rebelión contra Dios. Dios dice, dispérsense. Ellos dicen, no, vamos a unirnos nosotros. Sigue diciendo aquí la sierva del Señor. Escuchen lo que querían. Vuelvo a donde empecé en la última frase. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y se enseñoreasen de ella, pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía
que a su tiempo abarcara toda la tierra. Podríamos decir un nuevo orden mundial, centralizado, con un gobierno central, ¿cómo no? Sigue diciendo, así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre que debía alcanzar hasta los cielos estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y la sabiduría de sus constructores para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. ¿Se centraba este proyecto en Dios? En ningún sentido de la palabra. Era un proyecto rebelde contra Dios, centralizarse, formar una monarquía que gobernara a todo el mundo desde un lugar centralizado. El espíritu de los constructores de la ciudad que se llamó Babel era el mismo espíritu que tuvo Nabucodonosor mucho tiempo después cuando edificó el nuevo imperio babilónico. Noten lo que dice Daniel 4. Guarden su lugar ahí en Génesis 11 porque vamos a volver. Pero en Daniel capítulo 4 y el versículo 29 y el versículo 30 nos habla de otro constructor. Esto fue Nabucodonosor. Y quiero que capten que es el mismo espíritu que tenían los constructores de la Torre de Babel. Lo único es que los constructores de la Torre de Babel construyeron la Babilonia original y Nabucodonosor restauró a Babilonia cuando la construyó. En Daniel 4, 29 y 30 encontramos que Nabucodonosor sale al balcón del palacio y ve esta maravillosa ciudad que él ha construido. Y fíjense lo que dice. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¿Captan el espíritu rebelde de Nabucodonosor? Todo era yo. Era una empresa egoísta para traer honra y gloria a sí mismo, como los constructores de la Torre de Babel. Es decir, hermanos y hermanas, lo que querían hacer era establecer un nuevo orden mundial en las riberas del río Éufrates, en la región a donde se encuentra hoy Babilonia. Era su deseo seguir pecando, vivir una vida de rebelión contra Dios, centralizarse para desarraigar del mundo la memoria de Dios. Ahora, ¿por qué querían edificar la torre hasta el cielo? ¿Cuál era el propósito de ellos en edificar una torre que alcanzara hasta el cielo? Y créanme, hermanos y hermanas, la hermana White nos dice que cuando Dios derribó la torre, había alcanzado ya las nubes. Esto no era una torrecita así nada más de unos 10 pisos. Dice ella que había alcanzado hasta las nubes. Fíjense lo que dice la sierva del Señor en cuanto a por qué querían ellos edificar esta torre. En Patriarcas y Profetas, una vez más, la página 54, dice: los moradores de la llanura de Sinar no creyeron en el pacto de Dios que prometía que no traería otro diluvio sobre la tierra. ¿Desconfiaron en qué? En la palabra de Dios. Desconfiaron en la promesa. Dios había dicho, no va a haber más diluvio, pero ellos no creyeron. Sigue diciendo la sierva de Dios, muchos de ellos negaban la existencia de Dios. Yo pregunto, hoy en día, los que quieren este nuevo orden mundial que están formando, muchos de ellos creen que Dios no existe. ¿Son gente secular? ¿Cómo no? Sigue diciendo, muchos de ellos negaban la existencia de Dios y atribuían el diluvio a la acción de causas naturales. Es decir, el diluvio tiene explicación científica, decían ellos. Era un asunto natural, no era sobrenatural. Dios no mandó eso. Sigue escribiendo. Otros creían en un ser supremo que había destruido el mundo antediluviano y sus corazones, como el de Caín, se rebelaban contra él. Estaban enojados con Dios porque Dios había destruido el mundo con un diluvio.
Sigue escribiendo, uno de sus fines al construir la torre fue el de alcanzar seguridad si ocurría otro diluvio. Querían salvarse a sí mismos. Salvación propia. Dicen, si viene otro diluvio, vamos a construir una torre más alta que a donde alcanzaron las aguas. Y entonces nos vamos a subir hasta la cumbre de la torre y nos salvamos en caso de otro diluvio. Una empresa rebelde contra Dios. Pero había más. Sigue diciendo, creyeron que construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada que la que habían alcanzado las aguas del diluvio, se hallarían fuera de toda posibilidad de peligro. Pero querían más. Dice, y al poder ascender a la religión de las nubes, esperaban descubrir la causa del diluvio. Querían explicar científicamente la razón del diluvio. Qué tremenda rebelión. Confiados en la ciencia, confiados en su propia habilidad para escapar a la destrucción, queriendo establecer un nuevo orden mundial centralizado, una monarquía desde donde se gobernara todo el mundo y todas las personas se acataran unidos a este nuevo orden mundial. En Génesis 11:5 encontramos que Dios estaba observando esta empresa. Dice ahí en Génesis 11:5, esta es la investigación, ¿ve? Ya hablamos del proyecto de construcción, los motivos de los constructores. Ahora vamos a hablar de la reacción de Dios, la investigación que hace Dios de esta situación. Dice en el versículo 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Esa expresión es muy importante, hijos de los hombres. Dice, ¿por qué es importante hijos de los hombres? Recuerden que en Génesis el capítulo 6 dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Los fieles del linaje de Set. ¿Quiénes eran las hijas de los hombres? Las mujeres que se mencionan en el linaje de Caín, las mujeres rebeldes del linaje de Caín. ¿Quiénes eran los constructores de la torre? ¿Los hijos de Dios? No, ¿quiénes? Los hijos de los hombres, los rebeldes que tenían el mismo espíritu que tenía Caín. Así que dice, Dios desciende para ver la ciudad, va a hacer una investigación ahora, para ver la torre que construían los hijos de los hombres. ¿Saben ustedes, hermanos y hermanas, que Dios lleva un registro de las naciones? Dios lleva un registro y ha establecido un límite hasta donde pueden llegar. Tenemos muchos ejemplos de eso en la Biblia. ¿Recuerdan los amorreos? Dios de la copa de los amorreos no se ha llenado todavía, pero cuando Israel fue a entrar a la tierra prometida, la copa se había llenado y Dios permitió que se destruyeran esas naciones en Canaán. Se les había colmado la copa, en otras palabras. Yo pregunto, ¿sucedió lo mismo con Jerusalén en el año 586? En Ezequiel el capítulo 9 tenemos una escena de juicio. Recuerdan que se coloca una señal en la frente de los que claman y gimen por las abominaciones que se hacen en la ciudad. ¿Qué sucede después que todos son sellados? Esto es antes de la destrucción. Sella Dios a sus fieles primero y luego después que sella a sus fieles, ¿qué viene sobre la ciudad? Destrucción. Dios hizo una investigación de la ciudad primero entonces para ver quiénes eran fieles. ¿Cómo no? Yo pregunto, ¿lo mismo sucedió cuando cayó Babilonia en Daniel 5? ¿Recuerdan la escritura sobre la pared? Esto es antes que cayera la ciudad. Apareció un dedo escribiendo Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Has sido pesado en balanza, has sido hallado falto, tu reino es dividido y dado a los medos y los persas. Dios dictó sentencia, dijo, se llenó la copa de Babilonia. Yo pregunto, ¿sucedió lo mismo en el año 70 cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida por segunda vez? Sí. ¿Y saben cuándo se dictó la sentencia? Cuando Jesús salió del templo y dijo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Se llenó la copa.
Y yo pregunto, ¿se va a llenar la copa también para los Estados Unidos? Va a llegar el día que cuando yo diga eso, él va a decir, eso es sedición en contra de los Estados Unidos. Esa es alta traición contra el país. Pues está hablando, ¿cómo va a hablar mal del país? ¿Va a pasar así o no va a pasar? Exactamente como lo dijo Ben Carson. Y los medios de comunicación, ¿qué van a decir? Pues decir, miren, esos son traicioneros a la patria. Pues están hablando mal, están diciendo que apostasía nacional va a llevar a la ruina nacional. No va a haber ninguna ruina. Implementemos el domingo como día de reposo y va a volver la paz y la prosperidad. Y esos que están hablando en contra, esos son alborotadores del pueblo. ¿Se parece a lo que pasó en los días de Elías, sí o no? Lo que dijo Ben Carson va a pasar. Lo que pasa es que los medios de comunicación no lo creen porque no creen en la Biblia. No creen que lo que dice la Biblia es histórico. No creen en el relato de la creación, en el relato del diluvio, en lo que pasó en la Torre de Babel, que forma la base para lo que va a pasar en el futuro. Va a cerrarse la puerta de la gracia para el mundo también, no solo para los Estados Unidos, sino para el mundo. Sí, Apocalipsis 22:11 se da un decreto. El que es justo, sea justo todavía. El que es santo, sea santo todavía. El que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es injusto, sea injusto todavía. Ahí se cierra la puerta de la gracia para el mundo y luego viene ¿qué cosa? La destrucción. Dios nunca destruye sin ver que una ciudad o una persona o una nación han colmado la copa o el límite que Dios ha establecido. Así que Dios desciende para ver este proyecto, para ver si han ido demasiado lejos, si han colmado la copa. Hay una investigación. En los versículos 6 y 7 de Génesis 11, encontramos el análisis de la situación. Y encontramos el veredicto de Dios y la sentencia que Dios pronuncia a la luz de su investigación. Noten el versículo 6 y el versículo 7. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. ¿Estaban unidos? Todos. He aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Así que Dios analizó la situación. Dice, el pueblo está todo completamente unido en esta empresa, en este proyecto. Y fíjense lo que dice ahora. Y han comenzado la obra. Es decir, esto solamente es principio de dolores. No es nada comparado con lo que tienen en mente. Porque sigue diciendo, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. En inglés decimos, this is the tip of the iceberg. ¿Qué hubiera sucedido si Dios hubiera permitido que esto continuara? Se hubiera desterrado del mundo el temor de Dios. Sigue diciendo, ahora Dios pronuncia el veredicto. Lo que va a hacer a la luz de la investigación. Pronuncia sentencia. Dice en el versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así que Dios pronuncia sentencia. La sentencia va a ser que toda esta gente empiece a hablar diferentes idiomas. Ellos no se quieren dispersar, pues yo los voy a obligar que se dispersen. Y luego en el versículo 8 y 9 está la ejecución de la sentencia. Dice, así los esparció Jehová desde allí, sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué hizo Jehová? Jehová dijo, mire, si ustedes no se dispersan, yo los disperso. Dice, los dispersó Jehová, o los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Y ahora viene el nombre. Por primera vez en la Biblia aparece este nombre, y va a reaparecer en Apocalipsis. Ténganlo en mente. El nombre de esta empresa rebelde va a aparecer de nuevo. Ahora, si usted no cree que la historia en Génesis
es histórica, ¿te va a creer que eso va a pasar de nuevo como dice Apocalipsis? No. Así que dice en el versículo 9, por esto fue llamado el nombre de ella, ¿qué cosa? Babel. ¿Qué significa Babel? Confusión. Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahora yo pregunto, ¿la dispersión de la gente en la Torre de Babel fue buena idea o fue mala idea? Fue buena idea. Déjenme explicarles por qué. Fue una gran bendición. Yo pregunto, ¿es mucho más difícil que se consolide el mal y se centralice el mal y que haya una rebelión mundial cuando existen diferentes países y diferentes culturas y diferentes idiomas? Sí. Porque cada país tiene su cultura, cada país tiene su idioma, cada país tiene su forma de pensar y es muy difícil que todos se unan o se consoliden en una rebelión unida en contra de Dios. Es decir, es mucho más difícil para el mundo unirse en rebelión en contra de Dios cuando existen diferentes naciones en diferentes partes de la tierra. Así que Dios tuvo la última palabra. Dios envió, dice la hermana White, 2 ángeles, tumbaron con un relámpago la cima de la torre y dejaron de construir la ciudad. Dios tuvo la última palabra, dividió y destruyó la empresa que ellos tenían en mente. Y ahora se establecieron todas las naciones del mundo con todos sus idiomas, cada uno con su propia forma de pensar, cada uno con su cultura, muy difícil de unirlos todos en una rebelión consolidada contra Dios. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora hablemos un poco de lo que nos enseña de Génesis 11 para nuestro tiempo. Génesis 11, como les mencioné, es la primera vez que aparece la palabra Babilonia en la Sagrada Escritura. Esto es significativo porque el nombre Babilonia reaparece en el libro de Apocalipsis. Es decir, el nombre aparece al principio de la Biblia y el nombre aparece también al final de la Biblia. Yo pregunto, ¿será posible que al final de la historia también quieran establecer un sistema de un nuevo orden mundial centralizado en un lugar a donde todas las naciones se unen en rebelión contra Dios? Y que Dios va a tener la última palabra y va a confundir esta empresa y finalmente va a destruir a Babilonia. La respuesta es que sí. Lo que pasó en Génesis a nivel local, el libro de Apocalipsis nos explica que va a suceder a nivel global al final de la historia. Quiero mencionarles un libro que fue escrito hace algunos años por un sacerdote jesuita con el nombre de Malaquías Martín. Escribió un libro que lleva como título Las llaves de esta sangre. En la página 14 y 15 de este libro, este escritor que murió hace unos años en circunstancias un poco misteriosas, no tengo tiempo para explicarles por qué creo yo. Yo no creo que él haya muerto de muerte natural. Yo creo que la misma sociedad de los jesuitas acabó con él por ciertas circunstancias. No tengo pruebas de eso, pero por lo que él decía y por lo que escribía, se ganó la enemistad de los jesuitas, porque él era muy conservador y los jesuitas se han vuelto muy liberales. Y no le gustaba lo que él estaba escribiendo, lo que estaba diciendo. Si ustedes quieren leer un libro interesante, lean el libro de Malaquías Martín que se titula Los Jesuitas. Es un libro un poco de hace muchos años, pero muy significativo en cuanto a lo que está pasando ahora en el pontificado de Francisco I. Pero en este libro, Las llaves de esta sangre, Malaquías Martín describe la lucha por el control del mundo entre 3 competidores. El primer competidor en esa época era Mikhail Gorbachev, quien era el gobernante en la Unión, lo que fue la Unión Soviética.
El comunismo, en otras palabras, era uno de los sistemas que estaba luchando por el dominio del mundo. El otro competidor era el capitalismo occidental, manifestado en aquella época primordialmente por los Estados Unidos y el presidente Reagan. Y el tercer competidor era Juan Pablo II, el Papa romano. Y en el libro, el propósito de este libro es para Malaquías Martín mostrar que de los tres competidores solo uno podía ganar. Y garantizó que el que iba a ganar era el papado. Fíjense lo que escribió este hombre. Hay una gran similitud que comparten estos tres competidores globales. Cada uno tiene en mente un gran diseño particular para unir y gobernar el mundo. Fíjense, ¿cuál es el gran diseño? Unir y ¿qué? Gobernar el mundo. ¿Desde dónde? Desde un lugar central. Sigue diciendo, su competencia geopolítica tiene que ver con cuál de los tres formará, dominará y manejará el sistema mundial que reemplazará, escuchen bien, importante esto, ¿quién formará, dominará y manejará el sistema mundial que reemplazará el sistema decadente de naciones? Lo que él quiere es deshacerse de la idea de naciones independientes y quiere que unir todo en un nuevo orden mundial, en un sistema unificado en rebelión en contra de Dios. Y claro, él dice, solo uno puede ganar. Y él dice, el que va a ganar es el obispo de Roma, el papado. Y en el libro él dice, la razón es muy clara. Jesús le dijo a Pedro que él era la roca y sobre él iba a construir la iglesia y las puertas del infierno no iban a prevalecer en contra de la iglesia. Dios garantizó que la iglesia es la que iba a ganar. Eso es lo que escribe en su libro, la iglesia católica es la que iba a ganar, según él. Y luego escribió en las páginas 11 y 12 palabras bien espeluznantes sobre lo que él veía que va a suceder. Dice, una vez que la competencia se haya decidido, es decir, una vez que uno de los tres haya ganado, el mundo y todo lo que está en él, nuestra forma de vida como individuos y como ciudadanos de las naciones, nuestras familias y nuestros trabajos, nuestro comercio y dinero, nuestros sistemas educativos y nuestras religiones y nuestras culturas, hasta los símbolos de nuestra identidad nacional, que la mayoría de nosotros siempre hemos tomado por sentado, todo habrá sido poderosa y radicalmente alterado para siempre. Todo se va a alterar, dice él. Y luego declara lo siguiente, nadie quedará exento de sus efectos. Ningún sector de nuestras vidas permanecerá intacto. Nadie que esté familiarizado con los planes de estos tres rivales tiene ninguna duda de que solamente puede ganar uno de ellos. Y luego dice, el que va a ganar es el obispo de Roma. Mis hermanos y hermanas, el libro de Apocalipsis nos dice que al final de la historia va a suceder lo que dice Malaquías Martín. No es que él sea profeta, sino por la larga trayectoria de historia de la Iglesia Católica, él sabe que la Iglesia Católica, que el papado, tiene tanto poder con todas las naciones que finalmente va a poder unificar a todo el mundo a pesar de las muchas naciones, a pesar de las muchas culturas y a pesar de las diferencias entre una nación y otra en términos de lenguaje. Vamos a mirar lo que dice el libro de Apocalipsis. El capítulo 17 y el versículo 1 al 6. Para que ustedes se den cuenta que va a haber esta coalición mundial. El libro de Apocalipsis lo dice, igualito que pasó en la Torre de Babel, solo que allá era en un lugar geográfico limitado. Al final de la historia va a ser a nivel global, a nivel del mundo. Y algunos dicen, pero pastor, ¿cómo es que se va a unir la India? ¿Cómo se van a unir los países musulmanes? ¿Cómo se van a unir todos los cristianos? Todo el mundo. Eso es una imposibilidad. Mis hermanos y hermanas, no es una imposibilidad.
La profecía dice que va a pasar. Noten Apocalipsis 17, el versículo 1 al 6. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, te mostraré la sentencia contra ¿quién? Contra la gran ramera. ¿Qué representa una ramera? Una iglesia. ¿Qué clase de iglesia? Una iglesia apóstata que se ha prostituido. ¿Cuál iglesia es esta en el mundo actual? El papado. Pero no es el único, no es el único sistema que va a jugar un papel. La cual está sentada sobre ¿qué? Muchas aguas. ¿Qué son muchas aguas? ¿Qué representan las muchas aguas? Apocalipsis 17:15 dice, las aguas sobre las cuales se sienta la ramera son muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Yo pregunto, ¿la ramera va a gobernar sobre todas las naciones del mundo? ¿Qué significa el acto de sentarse? Gobernar. Se le llama la reina en Isaías 47. Babilonia es la reina de todos los reinos. Es decir, la gran ramera, este sistema religioso apóstata, va a tener control de toda nación, tribu, lengua y pueblo, según dice esto. Pero ahí no termina la cosa. Versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Quiénes más se van a unir? ¡Wow! Entonces, es este sistema religioso apóstata. ¿Se unen con quién? Las muchas aguas, las muchedumbres. ¿Y quiénes más? Los poderes políticos del mundo. Dice, los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y el versículo 3 dice, me llevó en el espíritu al desierto, vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. ¿Qué nombre lleva? ¿Qué nos hace pensar eso? Babilonia. ¿Dónde tenemos que ir para entender ahí Babilonia? Génesis 11. La primera vez que aparece el nombre. Tiene que haber una relación. Porque si tienen el mismo nombre, es el mismo carácter. ¿Están conmigo o no están conmigo? Pero hay otros 2 que van a cooperar también. Porque dice que se llama Babilonia la Grande, la que... ¡Oh, la madre de las rameras! Entonces, ¿qué tiene la ramera? ¡Hijas! ¿Y quiénes son las hijas que nacieron de ella? Las iglesias protestantes. Nacieron de ella en el siglo XVI. Sí, señor. Pero hay más. Hay más. Terminemos con el versículo 6. Dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Yo pregunto entonces, mis hermanos y hermanas, ¿quién va a controlar todo el sistema mundial? ¿Las hijas? ¿Los reyes? ¿Las muchedumbres? ¿Quién? La ramera, Babilonia. Pero hay otro elemento que va también a unirse. Noten lo que dice Apocalipsis 18:3. Todo el capítulo 18 describe a otros que se van a unir. Porque no son solamente los reyes del mundo, los reyes de la tierra y todo el mundo, dice en el capítulo 16. No solamente son las hijas, no solamente es la madre, no son solamente los reyes de la tierra, no son solamente las muchedumbres, sino hay otro sector de la sociedad. Dice en Apocalipsis 18:3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Esa es Babilonia. Y sigue diciendo, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y ahora escuchen bien, ¿y los qué? Los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Todo el comercio mundial se va a unir también con la ramera. ¿Está describiendo esto un nuevo orden mundial? Dominado por Babilonia, por la ramera. Lo mismo que sucedió allá en Génesis. Pero yo pregunto, ¿quién va a tener la última palabra?
Dios va a tener la última palabra. Nota lo que dice Apocalipsis 16, 17 al 21. Este sistema va a caer como cayó Babilonia allá. Y va a ser rudo el momento de su caída. Dice en Apocalipsis 16, de la séptima plaga, las plagas son para Babilonia, según Apocalipsis. Dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad fue dividida en 3 partes. Las 3 partes son el dragón, la bestia y el falso profeta. Antes estaban ¿qué? Unidos, pero la séptima plaga van a ser ¿qué? Divididos, es decir, van a pelear uno con el otro. Sigue diciendo, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Qué va a pasar con Babilonia? Babilonia caerá, será destruida. Mis hermanos y hermanas, nosotros estamos viviendo en un mundo de globalización. Yo recuerdo cuando en 1960 John Kennedy se estaba postulando para presidente de los Estados Unidos. En las iglesias adventistas, y en ese tiempo nosotros vivíamos en Caracas, Venezuela, y recuerdo que yo tenía apenas en ese tiempo como 12 años, recuerdo muy bien que se decían en las iglesias, si gana John Kennedy es un presidente católico y ya viene la ley dominical. Se decía eso, porque fue el primer presidente católico en la historia de los Estados Unidos. Pero en esa época no puede haberse cumplido la profecía, porque todo el mundo no estaba en la misma página. Había el bloque oriental y el bloque occidental, comunismo y capitalismo estaban en una guerra mortal. Y además de eso no habían los diferentes medios para unir al globo, para unir el mundo. Permítanme compartir con ustedes algunas de las cosas que están pasando que han unido el mundo y han establecido en realidad un mundo que se puede unir de la noche a la mañana. En primer lugar, vivimos en un mundo a donde el transporte permite que uno se movilice de un lugar a otro en cuestión de muy poco tiempo. Por ejemplo, yo pertenezco al plan de viajero frecuente de American Airlines. ¿Saben cuál es el título que le dan a su sistema de viajero frecuente? One World. Un mundo. Es increíble. Mire, yo puedo estar en Sudáfrica. Es un viaje que dura en el aire 22 horas. Pues yo generalmente viajo de Sudáfrica a Londres y luego viajo de Londres a Fresno. Y yo puedo salir de allá, de Johannesburgo. Yo puedo salir bien tempranito en la mañana y puedo estar el mismo día en Fresno, en mi casa. El mundo está interconectado por el asunto del transporte. El mundo también es un mundo en términos de idioma. Y usted dice, no, pero se hablan muchos idiomas. Pero miren, hermanos y hermanas, hay software hoy donde usted puede en realidad traducir cualquier idioma al idioma que usted entiende. Es decir, el idioma ya no es una barrera en ninguna parte del mundo, porque hay personas también que hablan el idioma de donde uno es en los diferentes países. La economía es global. Si no lo creen, recientemente China estornudó y a los Estados Unidos le dio gripe. Antes decían que cuando los Estados Unidos estornuda, al mundo le da gripe. Pero ahora cuando China estornuda, a los Estados Unidos le da gripe. Porque toda la economía mundial está interconectada, mis hermanos y hermanas. Las transferencias económicas son increíbles. Hay una tecnología que conecta a todo el mundo. Imaginen ustedes,
Estos drones, que son estos vehículos aéreos no tripulados, satélites, el internet y otras tecnologías que desconocemos, conectan el mundo de una forma increíble a través de la tecnología y la comunicación. Tenemos, por ejemplo, Skype. Yo me quedo maravillado. Yo puedo estar en Sudáfrica y me pongo en Skype y puedo hablar con mi esposa. Ya no hay barreras de distancia en el mundo. Email, WhatsApp, Facebook, Twitter, teléfonos celulares. El mundo está interconectado en el asunto de la comunicación y de la tecnología. Y hay un solo mercado mundial prácticamente. Por medio de estos tratados de libre comercio como NAFTA, CAFTA, el convenio del Transpacífico. ¿Saben ustedes que están formando 10 zonas mundiales de comercio para interconectarlas todas y establecer un mercado de comercio mundial? Y hay un deseo también de unir todas las religiones. No como organizaciones, pero que todos se lleven perfectamente bien. Es más, el que fue primer ministro de Israel hace algunos años, Shimon Peres, sugirió que se estableciera una Naciones Unidas de la religión y que el Papa fuera el que presidiera las Naciones Unidas de la religión. Un judío sugirió eso. Los países del mundo también se están uniendo política y militarmente para pelear contra el terrorismo. Yo recuerdo, yo estaba en Inglaterra, en Manchester, cuando hubo ese problema con el ataque terrorista en París. Y el siguiente día en el periódico, yo mencioné esto antes, apareció un título en letra bien grande que decía: poderes mundiales declaran guerra a ISIS, esta entidad terrorista. Los países se están uniendo para luchar contra el terrorismo. El terrorismo los une. Es más, después del ataque en París, se reunió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y por primera vez que yo me acuerdo en la historia, los 15 miembros del Consejo de Seguridad votaron a favor de unirse para luchar contra el terrorismo. Francisco I, el Papa Francisco I, ha adoptado 3 causas. Número 1, el cambio climático. Él es el que está presionando el asunto del cambio climático. Es más, yo no sé si ustedes saben esto, pero cuando vino a los Estados Unidos, dio un discurso en Nueva York ante las Naciones Unidas para inaugurar la sesión de las Naciones Unidas, donde dijo que las 193 naciones que estaban reunidas ahí debían apoyar el Plan 2030. El Plan 2030, si ustedes van al internet y lo buscan, lo asusta a uno. La idea es que para el año 2030 se haya resuelto a nivel global el problema del cambio climático y los países van a tener que obedecer ciertas restricciones y ciertos cambios dirigidos por las Naciones Unidas. En segundo lugar, para el año 2030, eliminar totalmente la pobreza en todo el mundo. Para eso los países capitalistas van a tener que redistribuir el dinero a los países que no tienen. ¿Ve? Es un socialismo mundial. Y la tercera causa por la cual él abogó fue salvar la integridad de la familia. Y el Papa ha conectado oficialmente, y esto no es especulación mía, porque tengo citas de él, donde habló por radio y por televisión y también reportajes en el periódico. Él ha conectado estas 3 causas con la observancia del domingo como día de reposo. Por ejemplo, él dice: el cambio climático es un problema grave. Se están derritiendo las zonas polares. Pronto las costas se van a inundar. No vamos a poder sobrevivir más de 100 años en esta civilización con el cambio climático, dice él. Y dice, una de las cosas que tenemos que hacer es darle un descanso un día a la semana al planeta. ¿A que no adivinan cuál día es ese? El domingo. Lo ha dicho abiertamente. Esto no lo estoy diciendo yo que me parece. No, él lo ha dicho. Ustedes pueden leer esto en un artículo que escribí para el newsletter de Secrets Unsealed, el último que escribí.
Pueden ir a nuestra página web, está en inglés, pero pueden ir a la página web y pueden leerlo ahí, está toda la documentación. Dice en cuanto a la familia, dice, ay no, la familia nunca se puede reunir ni para el culto ni para nada porque están trabajando todo el tiempo. La familia necesita un día a la semana cuando ellos puedan no tener que trabajar y pueden ir como familia a la iglesia y renovar sus baterías espirituales. A que no adivinen cuál día es ese, el domingo. Y luego dice, mire, los pobres de la tierra, ay, sus señores capitalistas los tienen tan esclavos al trabajo. Los hacen trabajar 7 días a la semana, los pobres no tienen descanso. Los señores capitalistas deben darle a sus empleados un día libre a la semana. A que no adivinan cuál día es, el domingo. Uniendo el mundo, y el mundo le parece una magnífica idea, porque el mundo está asustado con el cambio climático, con la criminalidad, con la creciente pobreza del mundo. El mundo está asustado. Dicen, ¿verdad? Pero todas son soluciones humanas, mis hermanos y hermanas. No se dice nada de la gente tener un reavivamiento, una reforma, regresar a Dios, etc. No se dice nada absolutamente de eso. El mundo también se está uniendo en un mismo modo de pensar. Tiene diferentes formas de expresarlo. El pensamiento posmoderno. ¿Saben lo que es el posmodernismo? Es la idea de que no hay ninguna norma absoluta de moralidad. Dicen que las decisiones morales y éticas son individuales, pero no hay ninguna norma absoluta. Se habla de unidad en la diversidad. Se usa la palabra pluralismo. Aún en la iglesia adventista se usa la palabra pluralismo. Ser políticamente correcto para no ofender a nadie. El fin justifica los medios. La verdad es relativa. Poco a poco el mundo está llegando a ese modo de pensar. Y si no hay absolutos, entonces, ¿por qué hay que guardar el sábado? ¿Por qué no se puede guardar el domingo? Según el modo de pensar posmoderno, bueno, ¿qué? ¿Tú piensas que debe ser el sábado? Esa es tu opinión moral. Yo creo que es el domingo, esa es mi opinión moral. Entonces, si alguno cree que es el lunes, pues puede ser el lunes también. Porque han echado fuera de borda la Biblia como la palabra inspirada de Dios. Apocalipsis 17, mis hermanos y hermanas, nos hablan del momento cuando todo el mundo se va a unir. Apocalipsis 17, 13, y luego voy a leerles una cita de la hermana White. Hablando de los reyes del mundo, cooperando con la ramera, dice, estos tienen un mismo propósito. Los de la Torre de Babel tenían un mismo propósito en rebelión contra Dios. Sí, tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. La hermana White comenta sobre esto en el tomo 3 de Mensajes Selectos, página 447 y 448, cuando dice lo siguiente: el tal llamado mundo cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas. Hombres en posiciones de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia según el ejemplo del papado. Babilonia hará que todas las naciones beban del vino de su fornicación. Toda nación se verá envuelta. Acerca de este tiempo, Juan el revelador declara, y luego ella cita Apocalipsis 18, 3 al 7 y Apocalipsis 17, 13 y 14. Y luego dice esto: habrá un vínculo de unión universal, una gran armonía, una confederación de las fuerzas de Satanás. Y estamos viendo hoy en día ese proceso de unificación. Cuando el Papa dio su discurso ante las Naciones Unidas, estaban representadas 193 naciones del planeta. Y cuando terminó de dar su discurso, los delegados de las naciones se pararon y le dieron lo que llamamos en inglés un standing ovation. Lo aclamaron todos, sin excepción, por el discurso que dio allí. Pero esto que quieren establecer es un sistema sobre la plataforma del error y la rebelión.
¿Saben ustedes que casi todos estos políticos, yo creo que, por no decir todos, creen en la teoría de la evolución? Y ninguno cree que la Biblia fue inspirada por Dios y que podamos tomar seriamente el relato que encontramos en el libro de Génesis. Ahora, las implicaciones son muy serias. ¿Qué están diciendo los países hoy en cuanto al matrimonio? Nación tras nación está redefiniendo el matrimonio, incluyendo este. 26 de junio del año pasado. 26 de junio es una fecha que vive en la infamia y también es una fecha muy importante porque es mi cumpleaños. La Corte Suprema aprobó el matrimonio homosexual a nivel de todo el país de los Estados Unidos, el 26 de junio del año pasado. Y país tras país lo ha hecho. Están redefiniendo lo que se encuentra en Génesis. Pero si usted no cree que el relato de Génesis es literal, si en realidad Dios no creó varón y hembra, entonces ¿qué base tiene para decir que el matrimonio debe ser entre un varón y una hembra? Al echar a un lado el carácter histórico de Génesis, pueden deshacerse del matrimonio, como lo definió Dios. Si usted no cree en el relato de Génesis, ¿qué sucede con el sábado? Si Dios no trabajó 6 días y reposó el séptimo día literal, y el séptimo día de hoy es el mismo séptimo día de allá, porque vinimos a existir por millones de años de evolución y no podemos confiar en el relato de Génesis, ¿qué sucede con el sábado? Se esfuma y se desaparece. Por eso van a decir el domingo se puede implementar, porque en realidad no podemos confiar de que la historia de la creación sea literal. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, es una empresa, esta unión mundial es una empresa que se basa en el error. Es una empresa rebelde en contra de Dios. Y fíjense, hermanos y hermanas, nosotros los adventistas vamos a estar más y más en la minoría. Y aún en nuestro medio de la iglesia adventista hay eruditos que no creen que la creación fue literal y que está bien el matrimonio homosexual. Los tenemos. Y en posiciones, yo no voy a mencionar nombres ni dónde, pero los hay. Y va a llegar el momento donde los adventistas van a ser menos y menos y menos populares, como dijo el individuo con quien comenzamos el tema de esta noche. Déjenme leerles algunas citas de la hermana White. Si usted, hermanos y hermanas, si usted está preocupado por la imagen que usted le proyecta a otro y dice, ay no, yo no quiero ofender a nadie. Ay no, yo no quiero que me persigan, así que voy a ir en armonía con lo que se está diciendo. Si nosotros ahora no nos ponemos firmes y estamos dispuestos de decir la verdad sin temor, ¿qué va a pasar cuando llegue el tiempo de verdad? Cuando seremos perseguidos por estos conceptos. La hermana White dice en el libro Fundamentos de la Educación Cristiana, página 289, cuando alcancemos la norma que Dios desea que alcancemos, los mundanos considerarán a los adventistas como extremistas raros, peculiares y puritanos. Esos Fundamentos de la Educación Cristiana, página 289. En el tomo 5 de los Testimonios, página 546, dice ella, nuestro pueblo ha sido considerado demasiado insignificante para ser digno de notar, pero ocurrirá un cambio. Es decir, la iglesia adventista es pequeña. Ustedes recuerdan que Donald Trump dijo adventista, ¿qué es eso? Porque no está muy bien versado. La hermana White dice, nuestro pueblo ha sido considerado demasiado insignificante para ser digno de notar, pero ocurrirá un cambio. El mundo cristiano ahora está dando los pasos que traerá a la prominencia al pueblo que guarda los mandamientos. ¿Y a dónde va a estar usted? ¿Se va a callar por no ser perseguido, para que no se burlen de usted? ¿O va a proclamar el fuerte clamor que menciona Apocalipsis el capítulo 18? Quiero leerles ahora, ya para terminar este tema,
quiero leerles una cita larga del Espíritu de Profecía sobre cómo va a pasar esto. Pero pastor, ¿cómo va a pasar este asunto? ¿Cómo es que los Estados Unidos va a terminar persiguiendo a los que son fieles? Si este es el país de la libertad civil y la libertad religiosa, ¿cómo puede pasar? Dice la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, página 578, escuchen bien, ella lo tenía clarito y está escribiendo hace 120 años. ¿Qué escribiría hoy? Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. Eso es lo que nos espera. Sigue diciendo, a medida que las iglesias protestantes rechacen los argumentos claros de la Biblia en defensa de la ley de Dios, desearán imponer silencio a aquellos cuya fe no pueden rebatir con la Biblia. Aunque se nieguen a verlo, el hecho es que están asumiendo actualmente una actitud que dará por resultado la persecución de los que se niegan en conciencia a hacer lo que el resto del mundo cristiano está haciendo y a reconocer los acertos hechos en favor del día de reposo papal. Y luego concluye la cita diciendo, los dignatarios de la iglesia y el Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo y para ello apelarán al soborno, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con medidas opresivas. Y luego dice ella, ¿qué diría hoy? La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. En el conflicto que está por estallar veremos realizarse las palabras del profeta: airóse el dragón contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el residuo de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué debemos estar haciendo nosotros, mis hermanos y hermanas, como iglesia? Ustedes saben, el diablo en el presente está fragmentando y dividiendo a la iglesia. ¿No es así? El asunto de la ordenación de la mujer ha causado una división en la iglesia. El asunto de la música y la adoración, división en la iglesia. El asunto del matrimonio, la definición, división en la iglesia. Divisiones doctrinales con respecto a la deidad, las personas de la deidad, en cuanto a cómo interpretar las profecías. Hay tanta división y tantas riñas en nuestra iglesia, cuando nosotros deberíamos estarnos uniendo, porque Satanás está uniendo los de él. Satanás dice, si yo divido el ejército de Dios y uno el mío, están liquidados. Por eso Jesús dijo en Juan 17 que nosotros debemos unirnos. Es el capítulo de la unidad. No unirnos en el error, sino unirnos en ¿qué? En la verdad.
En Juan 17, 14 al 19, Jesús dijo, yo les he dado tu palabra. Fíjense la importancia de la palabra. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué el mundo aborrece al pueblo de Dios? Porque Él nos ha dado ¿qué? La palabra, porque edificamos sobre la palabra. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, está orando a su Padre, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. ¿Tú qué? Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados por la verdad. Debemos unirnos, mis hermanos y hermanas, en la plataforma de la verdad. Quiero terminar leyendo aquí una cita. Tenía algún otro material, pero tenemos un segundo tema. En esta última cita, la hermana White dice, esto se encuentra en Evento de los Últimos Días, la página 136. El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido. Por eso todo el mundo quiere venir para acá. Pero hoy en día muchos no quieren venir para acá con el fin de conseguir libertad religiosa y libertad civil. El propósito es para acumular dinero. The American Dream. Que en realidad el materialismo es the American Nightmare. Porque lo que hace es convertir a la gente en materialista. Este mundo no es nuestro hogar. Mientras más acumulamos, más va a tener el Señor que quemar. ¿Para qué necesitamos 4 y 5 casas y montones de dinero en el banco y 4 y 5 carros? Y carros que cuestan un mundo de plata. Un carrito chiquito nos lleva del punto A al punto B. Igual. Ahora debemos estar invirtiendo en la causa de Dios. Sigue diciendo, el pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido, pero cuando restringan la libertad religiosa, renuncien al protestantismo y apoyen al papado, la medida de su culpa se habrá completado y en los libros del cielo se registrará apostasía nacional. El resultado de esta apostasía será la ruina nacional. Así que mis hermanos y hermanas, mi pregunta es esta. ¿Tenemos nosotros vergüenza hoy de nuestra religión, de nuestra iglesia, de nuestra teología? ¿Tenemos miedo de hablar con la gente? Porque nos van a considerar sectarios, ¿no? Esta gente es rara, gente que no come carne de puerco, que va a la iglesia el sábado, que cree que los muertos están muertos. Pero qué raros, si son una minoría tan pequeña. Hermanos y hermanas, nosotros deberíamos estar hablando con la gente hoy, con amor, con cariño, sí, pero deberíamos estar proclamando nuestro mensaje especial, que sepan que el mundo se está juntando y nosotros debemos también estarnos juntando en unidad. No dejemos que las pequeñas riñas entre miembros nos dividan. Una persona en la iglesia se molestan por cualquier tontería. Ay, no me ofendió, yo no vuelvo a la iglesia. Oiga, si eso le hace salirse de la iglesia ahora, ¿qué tal cuando esté en juego la vida? Dios quiere que nos unamos sobre la plataforma de la verdad. No permitamos que el diablo nos divida. Estudiemos la palabra de Dios, estudiemos el espíritu de profecía, pongamos nuestras vidas en armonía con lo que Dios dice en la Biblia y el espíritu de profecía y vamos a estar seguros en la crisis que viene. Aun cuando todo el mundo, dice el espíritu de profecía, se alíe contra el pueblo de Dios, Dios tendrá la última palabra. Y Dios, como dice en Daniel 12:1, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo el que se hallara escrito en el libro. Que así sea, mis hermanos y hermanas. Oremos. Padre, gracias te damos por el privilegio de haber conocido este mensaje. Qué glorioso mensaje el que nos has dado.
Oh Padre, ayúdanos a amar este mensaje y amarlo tanto que podamos hablar con otras personas para que ellos también lo amen y puedan estar en el lado correcto en la gran crisis que nos espera. Creemos que Cristo viene pronto por todo lo que está pasando en el mundo. Queremos estar listos. Une a esta iglesia y todas las iglesias representadas acá. Gracias te damos, Padre, por habernos acompañado, por continuar con nosotros ahora en la segunda presentación. Bendice a todos aquellos que se hayan reunido aquí. Te pedimos estas cosas en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.